La revista Semana, medio colombiano, ha denunciado que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, habría aportado con financiamiento en una campaña electoral del candidato presidencial de UNES, Andrés Arauz. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora John Marulanda, él es experto en seguridad y defensa. John, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, un placer, gracias a ustedes por la invitación. John, de acuerdo a los audios y los documentos que se desprenden de esta investigación que ha hecho esta revista Semana de Colombia, el ELN estaría apoyando abiertamente al candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, aliado del exmandatario Rafael Correa, para que su movimiento político pues regresara al poder en el Ecuador el próximo 7 de febrero, día que tenemos elecciones aquí en el país. ¿Cuáles son realmente los peligros de mezclar estos grupos beligerantes con la política en un país? Gisela, es un riesgo muy grande y la situación que se está dando en el Ecuador tiene unas implicaciones regionales sumamente delicadas, porque estamos hablando no de un grupo guerrillero tradicional, sino de un grupo narcotraficante apoyado por Venezuela, en donde ha logrado recuperarse y fortalecerse después de los golpes que le dieron las fuerzas de seguridad colombianas y, por supuesto, amparado por Cuba, que fue quien lo creó en el año 64 y quien lo ha venido protegiendo inclusive actualmente, en donde a pesar de que tiene en sus cabecillas una orden de detención internacional por la Interpol, por ser los autores intelectuales confesos del asesinato de 23 estudiantes y la herida de 86 civiles más, a pesar de eso lo sigue cuidando en La Habana y no los quiere entregar. Entonces, lo que estamos viendo aquí, con la entrega de esta pequeña cantidad de dinero, porque hay que entender que esto es solo la punta del iceberg, ¿no? ¿Cuánto es? Hay 80.000 dólares. Uh-huh. En realidad no es mucho si usted mira los costos de la campaña que se están moviendo, pero hay que tener en cuenta que estos grupos narcoterroristas como el ELN y las FARC mueven gran cantidad de dinero, pero mucho dinero, no solamente de narcotráfico, sino de la minería ilegal, y lo mueven a través de lavadores internacionales que invierten esos dineros, que los transitan a través de redes electrónicas y que los lavan en muchos negocios, no solamente de Ecuador y de Colombia, sino de toda la región. Ahora, pero estamos viendo un problema muy serio de apoyo del crimen organizado transnacional a un candidato en el Ecuador. Ahora, ¿cómo constatar que son válidas estas acusaciones que denuncia Semana, según la evidencia que se ha encontrado en el ordenador del abatido Uriel, que es uno de los líderes justamente del ELN? Pues esa es una evidencia material muy clara. No creo que este joven Uriel, que no es de los más importantes de las FARC, uh-huh, pero que adquirió cierta preponderancia debido a su actividad mediática. Es interesante ver que en el campamento en donde fue neutralizado se decomisaron más celulares que fusiles. Entonces, él no creo que ninguno de estos, como en su momento lo hizo Raúl Reyes, iba a escribir en su computador que había dado X cantidad de dinero a X candidato de X país simplemente por escribirlo, simplemente por alardear o por demostrar lo que no es. Él debe registrar ellos porque ellos llevan las cuentas de sus dineros y ahí le pedían cuentas, evidentemente, y él pues ahí tenía ese registro que para mí tiene plena validez teniendo en cuenta las experiencias anteriores del aporte que hizo las FARC en su momento a la campaña, uh-huh, del presidente Correa, que es un antecedente muy claro, y ahora el ELN aporta al otro candidato de Correa. Qué interesante que hace 8 días en el grupo de Puebla, el presidente Samper, que fue elegido con dineros del cartel del norte, del cartel de Cali, dijo, ya recuperamos a Bolivia, ahora vamos por Ecuador. Parte de ese grupo de Puebla también es el presidente Correa. Entonces, por donde usted lo mire,
aparece el narcotráfico en todo este proceso. Y justamente ante la información de la revista Semana, pues habló con Rafael Correa, quien calificó todos estos hallazgos como patrañas y afirmó lo que usted acaba de comentar, que estaban usando pues la misma estrategia que cuando él se lanzó a la presidencia, diciendo que había recibido dinero de las FARC. ¿Se ha podido comprobar justamente esa acusación específica anterior a Correa, que había recibido dinero de las FARC en la campaña del 2006? Claro, eso fue comprobado no solamente por los computadores de Raúl Reyes, que usted se acuerda fue neutralizado en territorio ecuatoriano, en Angostura, sino por diferentes testimonios. Acuérdese usted que estábamos en una época bastante conflictiva, en una época de Correa, en donde aparecían los nombres de María Augusta Calle, de Nubia Calderón, de Gustavo Larrea, que creo que ahora también es candidato en esta campaña, todos ellos involucrados con redes del narcotráfico. Y déjame decirle esto, Gisela, Ecuador tiene la mala suerte de estar franqueada por los dos principales productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú. Y decíamos hasta hace muy poco que Ecuador se había convertido en la OEA de los narcotraficantes, porque allí se concentraban representantes de los diferentes carteles a discutir cómo era que iban a repartir esta cantidad de dinero y todos estos cargamentos. Y déjeme decirle que más del 70% de la producción de cocaína colombiana sale por lo que llamamos el Andén Pacífico, en este caso binacional. Y si usted habla con cualquier autoridad ecuatoriana, le dirá que el principal problema que tienen es el narcotráfico, que sale por Esmeraldas, por la costa del Pacífico, en donde ya los pescadores artesanales han ido mucho más allá de las millas normales que faneaban, porque están sacando la cocaína. Y acuérdese usted que de ese 70%, casi el 50-60% sale por lo que se conoce como el Arco de Galápagos, que es la ruta preferencial ahora de los narcotraficantes vía marítima, debido a que eso se abrió después de que los norteamericanos salieron de la base de Manta y no hubo ningún control a partir de ese momento. Luego es una realidad que el narcotráfico está en el país, es otra realidad que el ELN y las FARC están involucradas totalmente en el narcotráfico, y no es espúreo, extraño, ajeno o exótico hablar de que esos carteles estén aliados con la izquierda progre. Permíteme recordarle también que ahí se aplica mucho lo que decía el presidente López Obrador cuando llegó, que es de izquierda y llegó al poder en México hace unos años, y lo primero que dijo es: a los narcotraficantes, abrazos, no balazos. Y esa es la posición política de la izquierda en la región. Entonces, el contexto le da mucha validez, le da mucho peso. Ahora, John, el contexto histórico actual a eso. Sobre el contexto histórico, justamente, en febrero de 2017 se realizaron diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN en Quito, precisamente, en la capital de los ecuatorianos. En ese entonces, pues Correa aún estaba en el poder, todavía era presidente. Luego, ya con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia, estos encuentros se suspendieron. Según su criterio, con la experiencia que usted tiene en estos temas, ¿cree que fue acertada esa decisión de suspender los encuentros durante el gobierno de Moreno? ¿Cómo pudo repercutir lo que sucedió en ese entonces a lo que estamos viviendo el día de hoy? Sí, Gisela, acuérdese que Parece que estamos, John, teniendo un problema en la conexión. Ese gobierno ecuatoriano se va mucho. John, vamos a intentar solucionar. Ahí te escucho mejor, sí, ahí te escucho. ¿Podemos repetir la respuesta, por favor? Sí, ahí estamos bien. Sí, sí, Gisela, gracias. No, John, parece que estamos perdiendo la conexión. Voy a intentar volver a conectar contigo. Mientras tanto, les hago a nuestros amigos oyentes pues un recuento de lo que hemos conversado. ¿Sí? ¿Podemos reconectar la llamada con John, por favor? Reconectamos la llamada, porque tenemos un problema ahí. Vamos a volver a conectarnos con
John Marulanda, él es experto en seguridad y defensa. Estábamos conversando sobre la última denuncia que hizo la revista Semana, es un medio colombiano, que habló sobre que el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, habría aportado con financiamiento en la campaña electoral del candidato presidencial a Arauz, ¿no? Y esto pues se basa en algunos audios y documentos que se desprenden de los computadores que fueron registrados, hallados que pertenecen justamente al movimiento terrorista, y que se sacaron por las pericias pues esta información diciendo que se habrían otorgado $80,000 para la campaña de Arauz, que como sabemos es cercano al expresidente Rafael Correa. Y conversábamos sobre cuáles son los peligros de mezclar estos grupos beligerantes con la política en un país. Parece que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora sí estamos nuevamente en contacto. Sí, y le escuchábamos justamente su respuesta. Le recordaba a Gisela que también la ruptura de la salida del ELN del Ecuador y la ruptura de esos diálogos se debió al asesinato de 3 periodistas de su país en la frontera. Acuérdese usted ese incidente que precipitó esa decisión de que el ELN no debía seguir más en el Ecuador. Usted me pregunta si eso es beneficioso. Pues en su momento había esperanzas de que podría con el ELN llegarse a un acuerdo de paz. Han sido 4 los intentos que han hecho 4 diferentes gobiernos con el ELN por llegar a un acuerdo, y los 4 han fallado. Pero desafortunadamente para todos nosotros, el ELN ahora tiene una capacidad expansiva muy fuerte que viene desde los estados Bolívar y Amazonas en Venezuela, pasa por Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca en Colombia, afectando los estados de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas en el Ecuador, y que desemboca al Pacífico. Ya también las FARC han hecho una fuerte presencia en la trifrontera de Ecuador, Colombia y Perú, de manera particular en la provincia de Loreto, en Perú. Luego es un grupo que está en expansión gracias a la gran cantidad de dinero que les da el narcotráfico y la minería ilegal, y gracias al apoyo que tienen del gobierno venezolano y al aliento permanente de su madre noticia, que es Cuba, que no los quiere abandonar, no quiere abandonar su hijo. Entonces, en este panorama político, económico, militar que estamos viviendo, es muy delicadas las decisiones que ustedes los ecuatorianos tomen el próximo domingo, porque si un nuevo gobierno de izquierda llega al poder en el Ecuador, el objetivo estratégico de doblegar a Colombia a la izquierda en el año 2022 se está acercando. Ahí tendríamos una pinza integrada por Ecuador y Venezuela que perturbaría fuertemente a Colombia. Ahora, John, el Ejército de Liberación Nacional calificó como falsas estas versiones sobre su presunto apoyo a políticos en el Ecuador, y también criticó al gobierno colombiano por supuestamente animar una guerra de información para inferir en las elecciones de este país. ¿Cree usted o por qué razón podría Colombia querer meterse en las elecciones ecuatorianas, el gobierno colombiano? Pues mire, esas informaciones no las sacó el gobierno colombiano, esas informaciones las sacó una revista que se ha caracterizado por ser gran amiga y simpatizante de las FARC, los diálogos de la paz, y que ha sido una permanente y acera crítica de las fuerzas militares en Colombia. Esa revista es la revista Semana. Luego, no es el gobierno el que esté incentivando ningún tipo de guerra, son los medios de comunicación independientes, aún más, no muy amigos ni del gobierno ni de las fuerzas militares, los que han dado a conocer eso. Hacía 15 días, creo, habían sacado otra información sobre la presencia de agentes cubanos en Colombia tratando de desestabilizar el país. Entonces, por supuesto que los implicados en esto van a tratar de negar cualquier involucramiento, pero con las pruebas que hay, con el conocimiento que tengo de la frontera con Ecuador, que es una frontera muy dura y que nos va a tocar a ustedes los John, otra vez vuelvo, qué pena, no puedo escucharte la última respuesta porque seguimos con problemas en la conexión.
Bueno, te agradezco muchísimo porque realmente ha sido un aporte importante el conocer tu criterio sobre lo que está sucediendo y este anuncio que hizo la revista Semana y que de Colombia y que dio a conocer pues un archivo incautado a Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, el tercer jefe del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional y quien fue abatido en octubre de 2020. Documentos en los que pues habría valiosa información sobre este aporte de dinero del ELN a la campaña de Andrés Arauz en el Ecuador. Le agradezco mucho a John Marulanda, experto en seguridad y defensa, que nos aportó mucho en este tema. Muchísimas gracias. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.